Hoy vamos a ver lo que son las derivadas. Para ello vamos a aprender la manera de derivar funciones, funciones constantes, de potencia, de polinomios y funciones exponenciales. ¿Sí? Entonces, para ello, lo primero que debemos saber es que la derivada de una constante es d de x de una constante c es siempre igual a 0. ¿Por qué es igual a 0? Porque si nosotros graficamos una constante, por ejemplo la constante 1, ¿sí? Y es igual a c, la pendiente va a ser 0, ¿sí? Entonces, tenemos esta regla. Luego tenemos la regla de las funciones potencia, es decir, la derivada de una potencia 1. ¿Eso qué quiere decir? O de una variable, por así decirlo. Esto quiere decir que d de x va a ser 1. ¿Por qué? Porque la pendiente, si nosotros dibujamos una variable, siempre va a tener una pendiente de una función que tiene una variable, va a ser 1, ¿verdad? ¿Y a dónde tiende? Al infinito, ¿sí? Entonces, vamos a ver la tercera regla. Y la tercera es la regla de la potencia, ¿sí? Y tenemos que si n es cualquier número real, entonces d de x cuando x a la n es igual a la potencia, que sería n por x, ¿sí? Perdón, elevado a la n menos 1, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo de esto. Por ejemplo, si nosotros nos dicen derivar f de x 1 partido x al cuadrado, ¿cómo nos quedaría? Pues muy fácil, nos quedaría x, perdón, antes de ver esto, vamos a ver un ejemplo más simple, disculpen. Vamos a ver cómo sería la derivada de f de x cuando la función es x a la sexta. Entonces, si aplicamos esto, quedaría f' de x, que significa derivada, ¿verdad? La primera derivada es igual a la potencia. ¿Cuál es n? N en este caso es igual a 6. Sería 6 por x, n menos 1. Sería, como n es igual a 6, sería 6 menos 1, y esto es igual a 5. ¿Sí? Vamos con otro ejemplo. Este lo vamos a dejar pendiente. Vamos con, si nosotros tenemos y es igual a x a la 1000, ¿cuánto sería esta derivada? Pues sería la potencia multiplicado por la base elevado a la potencia menos 1, que sería 1000 menos 1, ¿cuánto es? 999. ¿Y esto qué es? La derivada, ¿sí? Nosotros podemos expresar la derivada por medio de, así como lo estoy mostrando ahora, o como lo mostré antes. Y hay una forma extra. Podemos expresar como la derivada respecto a x
de x a la 1000 es igual a 1000 por x a la 999. Entonces tenemos tres formas diferentes de expresar lo que es una derivada. Entonces, un ejemplo más, antes de ver este. Tenemos d dx, perdón, d de r al cubo, ¿cuánto sería? Pues nos están pidiendo que encontremos la derivada de esta función, sería 3r al cuadrado, ¿verdad? La base, perdón, el exponente multiplicado por la base elevado al exponente menos 1, que sería 2. Entonces ahora sí, vamos al ejemplo de de 1 partido x al cuadrado. Pero antes vamos a hacer memoria y vamos a refrescar lo que son las reglas de los exponentes o las leyes de los exponentes. Entonces tenemos que, según la regla de los exponentes, tenemos que m es el exponente, a que es la base, ¿sí? Entonces, quiere decir, por ejemplo, que tenemos 4 elevado a la 5. Esta es la base y este es el exponente, ¿sí? Entonces, teniendo claro esto, igual lo vimos en el ejemplo anterior, tenemos que la regla de los exponentes para la suma, a la m por a la n es igual a, perdón, la primera ley es la de multiplicación. ¿Sí? Estamos multiplicando dos elementos que tienen exponentes, sería, se copia la base, porque tenemos bases iguales. ¿Cuál es la base igual? A, y se suman los exponentes. Esa es la primera ley. Esto es solo un recordatorio, esto ya lo deberíamos de saber del colegio, ¿sí? Luego tenemos la segunda ley, que es la regla para dividir potencias. Y tenemos que a a la m dividido a la n, cuando son potencias iguales, ¿qué se hace? Se copia la base y se restan los exponentes. Y luego tenemos la tercera regla, que tenemos que cuando tenemos un exponente negativo, esto es lo mismo a decir a 1 partido la base con el exponente positivo. Entonces estos son términos equivalentes. También tenemos que, sí, otra ley que nos dice que una potencia elevada a otra potencia sería la multiplicación de las potencias, es decir, m por n, ¿sí? Aquí está elevado a la m y todo a su vez está elevado a la n, entonces eso se resuelve con las leyes por medio de la multiplicación, ¿sí? Y también tenemos una que nos dice, si tenemos a partido b, es decir, son bases diferentes y todo eso está elevado a la n, eso quiere decir, o una expresión equivalente es el numerador elevado a la n y el denominador elevado a la n, ¿sí? Y también tenemos una sexta, que es a elevado a la 1 es igual a a. Esto es equivalente a esto. Usualmente no ponemos la potencia 1, ¿se recuerdan? Y por último tenemos la última regla, que tenemos que pasa si si tenemos una raíz y tenemos una base que está elevado a un número o una variable, y esto está con la raíz de n, ¿sí? Esto es equivalente a decir, se copia la base m dividido n, ¿sí?
Entonces, este es m, este es n. Entonces, ya habiendo refrescado todo esto, vamos a resolver este que habíamos dicho, que es el ejemplo de encontrar la derivada respecto a x de 1 partido x. Entonces, hallar la derivada. Entonces, para ello lo que vamos a hacer es, como hemos visto en el ejemplo de las derivadas o las reglas, los teoremas de las derivadas, tenemos la regla de la derivada de una constante, la regla de una derivada de una potencia, cuando es 1, y la derivada de una potencia que es nx a la n menos 1. Entonces, tomando en cuenta el conocimiento que acabamos de refrescar, según la ley de potencias aritméticas, por darles un nombre, tenemos que una función equivalente a 1 partido x, aquí sería x elevado a la menos 1. Entonces, quiere decir que nosotros ya podemos aplicar la ley de la derivada utilizando, se copia el exponente que sería menos 1, se copia la base que sería x, y ¿qué se haría? Se resta el exponente con menos 1. Entonces, ¿esto a qué es equivalente? A menos 1x menos 1 menos 1, ¿cuánto es? Menos 2. Y esto es igual a menos x a la menos 2. ¿Y esto a qué es igual? A menos x, perdón, a menos 1 partido x al cuadrado, ¿sí? Entonces, esta sería la derivada respecto a x, ¿sí? Vamos con otro ejemplo. Entonces, el truco es, si tenemos una división, lo tenemos que pasar a una potencia y luego aplicar la ley de potencia de la derivada únicamente. Ahora vamos con el b. ¿Qué pasa si nos piden encontrar la derivada respecto a x de la raíz cuadrada de x? Entonces, usando la premisa del problema anterior, lo que tenemos que hacer es convertir esta raíz ¿a qué? A una potencia para poder aplicar la ley de la potencia de la derivada. Entonces, para ello, ¿qué vamos a hacer? Buscar una función equivalente utilizando potencia. Y ya dijimos, según la ley de las potencias o de los exponentes aritméticos, que cuando tenemos una raíz, copiamos lo de adentro y lo dividimos con lo de afuera, por darle un nombre informal, ¿sí? Entonces, tenemos que, adentro, ¿qué hay? Esto es como que estuviera elevado a la 1, ¿verdad? 1 dividido, ¿qué? ¿Qué es lo que hay afuera? 2. ¿Qué es lo que hay en la raíz y qué es lo que tiene el exponente de la base? ¿Sí? Entonces, esta es una expresión equivalente a esta. Entonces, ahora sí, ya podemos encontrar la derivada respecto a x de x a la 1 medio. Y entonces, aplicando la regla de la potencia de las derivadas, ¿qué tendríamos que hacer? Copiamos el exponente, copiamos la base y el exponente lo restamos con 1, ¿sí? Entonces, tenemos que 1 medio de x, 1 medio menos 1, ¿cuánto es? Menos 1 medio, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra respuesta. Ahora vamos con otro caso, otros ejemplos. Vamos con la opción C. Tenemos f de x, 1x al cuadrado, y nos piden encontrar la derivada. Lo que tenemos que hacer otra vez es convertirlo a una potencia. Y esto sería equivalente a decir x a la menos 2, ¿verdad? Esto es lo mismo que esto. Ahora encontramos la derivada, que sería menos 2x menos 2 menos 1, ¿verdad? Y esto sería igual a menos 2x a la menos 3. Y para no dejarlo en negativo,
¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Menos 2 partido x al cubo. Y esta sería la respuesta. Porque como aquí está negativo el exponente, baja al denominador, según la ley que acabamos de ver acá. Lo tenemos aquí. Aquí está. Cuando tenemos un número negativo, baja. Entonces, cuando no tiene un número que lo antepone, se pone 1. Pero como aquí el número que lo antepone es menos 2, no hace falta poner 1. Esto sería como decir menos 2 por 1 y sigue siendo menos 2. ¿Sí? Entonces, vamos con otro ejemplo. Ejemplo D. Si tenemos y es igual a la raíz cúbica de x al cuadrado, ¿qué tenemos que hacer? Encontrar una función equivalente que utilice potencia. Y según lo que vimos acá, esto se parece a esto, ¿verdad? Entonces lo volvemos con... ¿Sería qué? 2 tercios, ¿verdad? Este 2 es este 2, este 3 es este 3. Entonces ahora sí ya podemos derivar, que sería d de x es igual a 2 tercios por x, 2 tercios menos 1. ¿Y esto a qué es equivalente? Es equivalente a 2 tercios x a la menos 1 tercio. Cuando tenemos un exponente negativo con división, no lo podemos pasar a división, así como hicimos acá. Esto solo es válido, esta regla solo es válida para números enteros, ¿sí? Y cuando tenemos fracciones o divisiones en el exponente no aplica. Esto sí se quedaría de esta manera y esta sería la respuesta.